Ya muchos años, que creemos que consolida con un espíritu federal una distribución de trabajo y de recursos adecuada, que despeja muchas conflictividades judiciales centralmente que se venían acumulando y que creo que sobre todo, y más allá de los contenidos que después podrán contar un poco más en detalle Rogelio y Nico y los gobernadores, creo que es muy importante destacar que en muy poco tiempo, desde aquella convocatoria que hizo Mauricio Macri como presidente, a construir consensos básicos y construir un esquema de diálogo y de trabajo que nos lleve a un reformismo permanente, pero basado en la construcción desde la buena fe, desde la transparencia, desde entender que independientemente de nuestro signo político tenemos que estar trabajando todos juntos para resolver los problemas a los argentinos, para ayudar a construir una perspectiva de futuro. Y en ese marco se logró, gracias al trabajo de diálogo intenso de estas semanas, un acuerdo que es muy importante, muy histórico, como les decía antes, y que va a permitir avanzar a partir de ahora en una agenda legislativa que refleje este acuerdo. Y que creo que también va de la mano de otro avance muy importante que se logró en el día de ayer con la CGT, para poder avanzar también en un marco de consenso muy amplio en materia de transformación de algunas normativas que nos permitan mejorar la capacidad de generar trabajo, de lograr que se formalice el trabajo que está en la informalidad, de mejorar las condiciones de capacitación, de reducir también esta litigiosidad, conflictividad judicial, que en ambos acuerdos habían ido debilitando el valor de la política y llevando a muchas situaciones que se deberían resolver a través del diálogo y el consenso a la sede judicial. Y esto de ir despejando esas variables nos va a permitir, junto con otras discusiones que tendremos que seguir dando e insistiendo en este concepto del reformismo permanente, ir despejando las angustias, las dudas, los temores, las incertidumbres que todavía tenemos como país e ir consolidando cada vez más un ciclo de desarrollo, un ciclo de paz, un ciclo de diálogo que permita que la Argentina logre ese objetivo central que tenemos todos, que es la reducción de la pobreza, una sociedad con más igualdad de oportunidades, un país más federal de verdad y un país que tiene una democracia con una calidad institucional acorde a lo que creemos que tenemos que tener. Así que simplemente hacer esa introducción y abrir a las preguntas que tengan. Muchas gracias. El pacto ha sido suscripto hasta ahora por todos los distritos, por la Nación y todas las provincias, a excepción de San Luis, que todavía puede sumarse. Y en ese contexto, todos los firmantes del pacto desisten de las causas de coparticipación que vos describís, quedando excluidas por el momento solamente las de la provincia de San Luis. Con respecto a los cambios para dar sustentabilidad al sistema previsional, forma parte del acuerdo alcanzado entre todos, entre otros, ¿no? Porque también hay acuerdos para avanzar en la sanción del presupuesto, de la ley de responsabilidad fiscal, del revalúo de balances, de toda la legislación pendiente que tenemos de aquí en adelante que le va a dar sustentabilidad a las cuentas públicas en un sentido amplio, ¿no? Incluyendo al sistema previsional. Sí, Juan Zapiola de la Radio Pública de la Ciudad. Hoy es un día de acuerdos, pero ¿qué cosas quedaron en el tintero y en qué se va a insistir para más adelante? Rogelio, hay algunas cuestiones que no pudimos terminar de definir, creo yo, por falta de tiempo, pero que están establecidas en el consenso fiscal que van a ser tratadas en los próximos meses. Uno tiene que ver con la problemática municipal. Todos los firmantes nos comprometemos a intentar que los municipios también tengan una regla de responsabilidad fiscal, tal cual la tienen
el Gobierno Nacional y las provincias, y también a trabajar en una reforma tributaria que haga que el peso de impuestos distorsivos, en este caso muchas veces los municipios cobran tasas sin una contraprestación efectiva de servicios. Bueno, esta situación la tenemos que corregir y todos nos pusimos de acuerdo en reunirnos próximamente para tratar de manera específica la problemática municipal. Y también quedó abierta la posibilidad de generar un mecanismo de compensación de créditos y débitos que hay entre el Gobierno Nacional y muchas jurisdicciones. Yo ampliaría también un tema ahí que es enmarcar este acuerdo que realmente es importante poder transmitirlo. A veces son temas muy técnicos, entonces pueden quedar dudas, digamos, de qué significa. Es un acuerdo realmente histórico por la dimensión de los problemas que ayuda a encauzar, pero es parte de una secuencia que viene de aquella reunión del 11 de diciembre del 2015 en Olivos, donde el presidente convocó a todos a trabajar en equipo. Una serie de acuerdos federales que se suscribieron desde materia de educación, narcotráfico, reforma del Estado, entre muchos otros temas. El acuerdo que llevó a presentar la Ley de Responsabilidad Fiscal, que con esto también se consolida en un mismo proceso, y que esperamos que sea, y también lo dijo Mauricio en la reunión, una etapa más de muchos acuerdos más que hay que seguir suscribiendo. Esta idea de trabajar en equipo, con buena fe, con búsqueda de llegar a consensos e implementarlos e ir trabajando juntos en ver qué más cosas tenemos que hacer para seguir mejorando, es un espíritu que queremos que se quede para siempre en la Argentina, porque en un país federal es la única forma en la que se puede lograr trabajar en consensos durables, sustentables y en realmente lograr que esa cuestión del federalismo se convierta en una realidad todos los días, ¿no? Quisiera agregar y destacar también el compromiso que asumen las provincias para unificar las alícuotas máximas de ingresos brutos y reducirlos gradualmente en 5 años, donde al final del camino buena parte de las actividades que hoy acumulan mucho impuesto en cascada porque son actividades de exportación van a quedar exentas del tributo. Acá las provincias están haciendo un esfuerzo fiscal muy, muy importante, uno que pueden afrontar gracias a que con la Ley de Responsabilidad Fiscal también van a tener un sendero de austeridad que va a permitir ir mejorando el resultado de sus cuentas públicas. Entonces, esto viene a complementar el esfuerzo que estamos haciendo en la reforma tributaria nacional, que se empalma con la provincial, para que la Argentina converja a un esquema impositivo mucho menos distorsivo, en el cual podamos crear mucho más empleo de calidad y así poder avanzar mucho más rápido en la reducción de la pobreza. Buenas tardes, Mariano Espesapri, del diario El Día de la Plata. Me gustaría si los funcionarios pueden detallar cómo quedó el acuerdo para la provincia de Buenos Aires y cuáles son los mecanismos de compensación para las provincias, para el resto de las provincias. La provincia de Buenos Aires se compromete con este acuerdo a dar de baja los reclamos por la vía judicial respecto al fondo del conurbano bonaerense y como contraprestación a esto hay un camino gradual hasta llegar a lo que dice la ley original del Fondo del Conurbano Bonaerense, que habla de que la provincia debería recibir el 10% del impuesto a las ganancias. Esto sería pleno, de manera plena, recién a partir del 2019. Con las mismas características que están esbozadas en la ley de la década del 90. La compensación en parte se da porque se elimina un artículo de la Ley de Ganancias, el artículo 104, que tenía una detracción especial para el Fondo del Conurbano. Esto incrementa los recursos de la provincia de Buenos Aires y la diferencia hasta llegar al monto que especifica la ley lo cubre una partida especial a cargo del Gobierno Nacional. ¿Me permitís? Bueno, a ver, en nombre, estamos 3 gobernadores presentes, no vamos a hablar en nombre de todos los gobernadores, pero sí transmitirles lo que hemos vivido todas estas semanas y que seguramente es el sentimiento de todos los gobernadores. Estamos muy conformes, creo que es un acuerdo histórico. Yo personalmente no creí que podíamos llegar a lograr este acuerdo y quiero
decir que el Gobierno Nacional ha tenido la predisposición de escuchar a las provincias y hacer cambios. De hecho, si vemos el primer texto, se ha modificado bastante. Esto que acaba de decir el ministro de Interior, la derogación del 104 es una prueba de ello y es uno de los temas que las provincias hemos venido reclamando por mucho tiempo, porque ese artículo generaba detracciones de la masa coparticipable para el ANSES. Entonces, ese, entre otros, han sido puntos importantes que modifican el esquema de relación nación-provincia. Diría que estamos en un nuevo marco de coparticipación. Y además, las provincias resolvemos un tema que era muy importante, que es el reclamo del fondo del conurbano, que nos tenía a las provincias como contraparte de ese litigio que venía avanzando sobre una situación injusta que se produjo sobre la provincia de Buenos Aires por décadas. Así que resolver ese tema y la actitud del Gobierno Nacional de producir una compensación a las provincias es un tema que realmente forma parte, diría, como uno de los capítulos más importantes. Otro capítulo importante es el tema del acuerdo que hacemos con relación a la reforma tributaria que está impulsando el Gobierno Nacional, pero que también tiene como contrapartida reformas que tenemos que hacer en las provincias, en términos de ingresos brutos, de sellos, es decir, establecer parámetros para bajar la presión fiscal y esto que redunde en mayor producción y bajar los costos de producción y más trabajo, también creo que es otro de los capítulos centrales. Con relación al tema de los juicios que tenemos, también todas las provincias, y en esto situaciones de provincias que son diferente situación de endeudamiento, diferente situación fiscal de las provincias, diferente situación con relación a los juicios promovidos por las provincias en la Corte, estos 56 juicios. Lograr este acuerdo creo que es un paso, yo diría, histórico. Con relación a ese tema de los juicios, queda abierto un esquema de compensación de deudas y créditos y también la emisión de un bono 2018 y años siguientes que tiene que ver también con esta situación. Así que también resolver la cuestión de la litigiosidad creemos nosotros que es un paso importante. Así que quiero reivindicar la actitud de, Marco, los ministros, Nico, Rogelio, el presidente mismo que han tenido, es decir, ha sido un trabajo muy duro, mucho equipo técnico atrás de parte del Gobierno Nacional trabajando, nuestros equipos técnicos. Así que llegamos a un acuerdo que demanda un esfuerzo del Estado Nacional, que demanda un esfuerzo de las provincias, pero que creemos que es el camino que tenemos que consolidar. Así que la verdad que estamos muy contentos. No sé si Hugo, Roxana quieren ampliar, pero diría que el pensamiento de los gobernadores que hemos participado en el acuerdo. Bueno, yo lo que quería decir primero, que a partir de hoy voy a tratar de comenzar una nueva relación con el ministro Duhovne. Lo anuncio formalmente. No soy una persona que sea resentida en la vida, así que Duhovne empezamos de nuevo. Después quería decirles que la verdad que de lo que he escuchado de mis pares gobernadores del Partido Justicialista, decirles que es la primera vez que los gobernadores sentimos que no perdemos ante el pacto que se ha suscripto. En los anteriores pactos fiscales que se han suscripto con la Nación, muchas veces las provincias resignaron federalismo y esta es la primera vez que en un pacto fiscal no se resigna federalismo. Eso creo que fue unánime para que todos decidiéramos firmar. Fue muy importante las concesiones que se hicieron en el sentido de un trabajo en equipo, donde el ministro Frigerio y sus colaboradores, los colaboradores del ministro Duhovne, con muchísima paciencia, escucharon todos los reclamos de los gobernadores. Rescato esto de la paciencia porque imagínense que todos juntos, los peronistas más los de otros espacios políticos más el radicalismo, era como un cóctel explosivo sentados ahí juntos tratando de ponernos de acuerdo en esos puntos que queríamos luego transmitir a la nación. Así que yo creo que en este sentido todos hemos quedado satisfechos y hemos quedado conformes
con lo que hemos firmado y esperamos que esto ahora se vea reflejado en las cámaras con el voto de nuestros senadores y de nuestros diputados. En mi caso no tengo diputados nacionales, pero sí senadores que acompañen estas medidas que van a ser positivas para la Argentina, y creo que es también un mensaje para el mundo ver cómo distintos espacios políticos se ponen de acuerdo para solucionar problemas que hace 50 años que este país atraviesa. Así que, bueno, en mí este espíritu de contribuir no solo con mi provincia, sino con la Argentina a resolver los problemas que nos aquejaban desde el punto de vista fiscal. Muchas gracias. Buenas tardes, acá al fondo, Gonzalo Asís. Y son temas muy técnicos y me gustaría hacer dos preguntas muy cortas para llevar un poco de tranquilidad a algunos puntos que tienen una lógica sensibilidad popular. El tema de las jubilaciones. ¿El año que viene los jubilados van a cobrar menos o más si uno compara el actual sistema y el sistema que se viene? La primera pregunta. Y la segunda, ministro Duhovne, hace unos días mi colega Ismael Bermúdez escribió una nota en el diario Clarín haciendo referencia a que algunos ítems que figuran en nuestro salario van a ser de ahora en adelante gravados por el impuesto a las ganancias. Si puede especificar si eso va a ocurrir, si es así o si eso se va a modificar. Gracias. Con respecto a la movilidad previsional, lo que nosotros estamos implementando es un sistema equivalente al que existe en todo el mundo, que tiende a preservar el valor real de las jubilaciones, y ese es nuestro objetivo. El esquema actual no lo hacía, era procíclico, y por eso en años en donde se aceleraba la inflación, las jubilaciones caían, y además era una fórmula que estaba siendo mal computada, puesto que no incluía a los beneficiarios de las moratorias previsionales. Era un problema que teníamos que resolver, más aún en el caso de haber derogado el artículo 104 de la Ley de Ganancias, sin modificar la fórmula previsional y habiendo derogado el artículo 104 de la Ley de Ganancias, las jubilaciones hubieran mostrado una fuerte caída el año próximo. Y de ahí la necesidad de moverse a una fórmula que tome el índice de precios para preservar el valor real de las jubilaciones, que van a preservar todo su valor adquisitivo durante el año próximo. En relación a ganancias, lo que estamos haciendo es reordenar el esquema impositivo de la Argentina, donde en algunos casos, pero especialmente en el sector público nacional y provincial, se están efectuando detracciones del impuesto a las ganancias por reglamentaciones inferiores a la ley nacional que no corresponden y que en cada caso habrá que ir revisando caso por caso. Sí, ministro Duhovne o Frigerio o Marcos Peña, Mariano Barrio del Diario La Nación. Ustedes dijeron que bueno, se mantiene el acuerdo con la provincia de Buenos Aires. Quiero saber concretamente si esto implica que en el 2019 la provincia de Buenos Aires va a recibir efectivamente 65.000 millones de pesos más, y si esto despertó algún tipo de cuestionamiento en las provincias. ¿Cuánto es el monto exacto del ahorro fiscal que se va a producir por el cambio en el cálculo de las jubilaciones? ¿Y cómo es que con todo el cambio de ganancias y el impuesto al cheque, las provincias no van a perder dinero? ¿Cómo convencieron a los gobernadores, que era una de las principales preocupaciones de los gobernadores? Bueno, en principio les mostramos los números a los gobernadores de todos los cálculos que hicimos de las distintas modificaciones que tienen que ver con la reforma tributaria nacional, que tiene un impacto sobre las provincias, incrementando los recursos coparticipables. Por supuesto, también tomamos en cuenta las reformas tributarias provinciales y por eso el gradualismo que éstas tienen en términos de la baja de ingresos brutos y sellos. No hay un ahorro fiscal con el cambio de las modificaciones del pago de las prestaciones del sistema de seguridad social. No hay una modificación presupuestaria en línea con estas modificaciones. Creo que esto también responde a una pregunta anterior. Vamos a respetar lo que está en el presupuesto fijado para el pago de las jubilaciones del año 2018. Evidentemente, el gobierno con los gobernadores se han puesto de acuerdo en algo que es histórico, porque llegar a un acuerdo en este momento es muy importante para todos,
no solamente para los sectores, sino para todo el país. El jefe de gabinete habló de todos los sectores, incluyendo a la Confederación General del Trabajo, es decir, los trabajadores. Hay una inquietud en este aspecto de que se puedan quitar ciertas conquistas sociales que se lograron hace muchísimos años y otras que se puedan producir ahora y no buscar un mejoramiento al respecto. ¿Hay alguna decisión en que se deje de lado cualquier alternativa que provoque inconveniente en los trabajadores? Muchas gracias. Muchas gracias. Justamente la base del acuerdo es el respeto por nuestra tradición como país, por los derechos de los trabajadores, por las conquistas que se han logrado y justamente a partir de ese lugar cómo hacer para que todos puedan acceder a ellas, cómo poder hacer en esto un pilar central, tiene que ver con el blanqueo laboral para incorporar a muchos trabajadores que están en la informalidad y que no acceden a ninguno de esos beneficios que tienen los trabajadores que están en la formalidad. La posibilidad de reducir la litigiosidad para que se pueda ayudar a generar más trabajo, al igual que con la reforma tributaria, eso permite lograr un horizonte en donde podamos bajar la desocupación, generar ocupación formal en todos los territorios de nuestro país, lograr al mismo tiempo con esquemas de capacitación que los jóvenes puedan estar y aquellos que tienen que recapacitarse en un esquema de formación y capacitación acorde al tiempo que vivimos, dado que no solo tenemos desafíos grandes en materia de desigualdad en el mercado laboral, producto del trabajo informal y la desocupación y la pobreza, sino también que estamos viviendo una de las eras de mayor transformación en el mundo del trabajo a partir de los cambios tecnológicos, con lo cual es una doble necesidad de modernizar, agilizar y de discutir al mismo tiempo, y creo que en eso es ejemplar lo que ocurrió en la provincia de Tierra del Fuego, donde cada una de las partes aportó algo a decir preservemos la fuente de trabajo y trabajemos todos juntos para lograr mejorar la competitividad, mejorar la capacidad de generar buen trabajo, y así como se hizo antes en Vaca Muerta y hoy se está ya generando puestos de trabajo, como se ha logrado en muchos sectores. Entonces, en primer lugar, ratificar, siempre basarse en el cuidado y en el derecho de los derechos de los trabajadores. Segundo, siempre trabajar a partir del diálogo y el consenso con el movimiento sindical, el movimiento productivo y los gobiernos nacionales y provinciales, y siempre con la verdad sobre la mesa para tratar de generar mayor igualdad de oportunidades para todos los trabajadores. ¿Qué tal, ministros? ¿Qué tal, gobernadores y gobernadora? Primero les quisiera preguntar a cualquiera de los tres ministros si nos pueden dar detalles de este bono de compensación que entraría en vigencia a partir del 2018, de qué se trata, cómo sería. Y por otra parte, preguntarles si creen que siguiendo, digamos, la idea del presidente Macri en el sentido de que todos tenemos que ceder, creen o sienten que la nación cedió más de lo que tenía pensado originalmente frente a los gobiernos provinciales. Bueno, el bono es un bono que la nación emite como parte del acuerdo por el cese de las demandas de las provincias por juicios de coparticipación. Es un bono por 80.000 millones de pesos de capital con una tasa de interés del 6% que amortiza anualmente en 10 años y que va a ser entregado a prorrata según la participación en el coeficiente de coparticipación a las provincias que adhieren al pacto, a excepción de la provincia de Buenos Aires y las de San Luis y Santa Fe, que tienen fallo firme. En el caso de Santa Fe recibe el bono, en el caso de San Luis, en el caso de que adhiriera al pacto, cosa que todavía no ha hecho. Con respecto a ceder o no ceder, nosotros no vimos este acuerdo como un acuerdo en el cual era un toma y daca, en el cual uno cedía y otro ganaba. Siempre nos plantamos para mirar qué acuerdo podíamos lograr cuando lo empezamos a impulsar desde el Gobierno Nacional, poniéndonos en los pies también de los gobernadores, sabiendo cuáles son sus posibilidades, qué pueden, qué no pueden,
Entonces no enfrentamos esta necesidad de llegar a este acuerdo como una negociación en la cual nosotros íbamos a pedir 4 para lograr 2 y donde viendo qué íbamos a ganar y qué íbamos a ceder. Acá pensamos que ganamos todos, que gana el país y que ganan especialmente las posibilidades de que Argentina pueda crecer más, crear más empleo y bajar más rápidamente la pobreza. En esa línea, algo novedoso en este acuerdo histórico entre la Nación y las provincias es que todos nos pusimos de acuerdo en respetar la pauta para el año que viene y para los próximos años de camino gradual hacia el equilibrio fiscal. Todos entendimos que había una restricción en este acuerdo, que era no violentar el proyecto de que el año que viene tengamos un 3,2% de déficit en términos del producto. Las provincias todas entendieron que esa era una meta que le interesaba no solo al Gobierno Nacional, sino al conjunto del país, que eso también es lo que estaban mirando aquellos que nos financian este camino gradual precisamente hacia el equilibrio de las cuentas públicas, y en esa línea no hemos cedido más que lo que está en el presupuesto, que es una meta de gasto y una meta de déficit en línea con este 3,2% del déficit en términos del producto. Agregar una sola cosa nomás, también muchas veces cuando se discuten estos acuerdos, a veces se piensa dónde está la letra chica, dónde está la trampa, dónde está cierta cosa. Creo que de verdad, en un contexto donde muchas veces se desconfía de la política, se desconfía de los gobernantes, creo que es muy importante destacar y agradecer y valorar la grandeza y la responsabilidad de todos los gobernadores en esta discusión. Y todos los gobernadores creo que aparte, independientemente de si son de Cambiemos o no son de Cambiemos, a veces es más difícil, lo charlábamos, para el que es de Cambiemos, es dentro del oficialismo, poder dar esa discusión, también para los gobernadores peronistas o los que son de otros signos políticos. Creo que valorar eso y valorar que al final del día una sociedad avanza cuando la dirigencia política está a la altura de ese mandato, a la altura de poder defender firmemente los intereses que representan, pero al mismo tiempo pensar en el conjunto y actuar sobre todo con buena fe. Creo que eso es lo que ha habido y eso es un salto adelante probablemente más grande aún que lo que se logra en la letra de este acuerdo, porque es realmente un antes y un después para nuestra democracia en materia de un logro compartido entre todas las fuerzas de que se puede acordar y se puede trabajar estos temas tan sensibles de otra manera, ¿no? Sin la desconfianza, sin los aprietes, sin el látigo y la chiquera, como ocurrió en otros tiempos, sino simplemente trabajando con buena fe y partiendo de la base de que cada uno está trabajando con esa misma lógica. Martín Torino, para El Cronista. Quería preguntar, para chequear, finalmente las jubilaciones se actualizan por inflación y, por otro lado, ¿cómo se asegura el Gobierno para que el acuerdo llegue a los municipios? Sí. La actualización de las jubilaciones va a estar basada en la inflación, con una fórmula de cálculo que todavía tenemos que plasmar en la ley, porque esto es un acuerdo global que tiene que ser plasmado en un conjunto de leyes que representan a este pacto que es más conceptual y más global. ¿Y la segunda era? ¿Cómo se asegura el Gobierno para que el acuerdo llegue a los municipios? Bueno, para que el acuerdo llegue a los municipios necesitamos la labor de las provincias. Ustedes pueden ver que la provincia de Buenos Aires ha hecho un pacto de responsabilidad fiscal con sus municipios, en línea con el que hemos hecho nación y provincias para mantener la responsabilidad fiscal tanto de la jurisdicción nacional como la de las provincias. Para avanzar sobre los municipios necesitamos que las provincias sean quienes tomen ahí la delantera, y donde tienen que aprovechar justamente a la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional establece muy taxativamente que las tasas municipales deben respetar el principio de proporcionalidad con el servicio prestado. Entonces, las tasas municipales tienen que ser remuneradas de acuerdo al servicio que está prestando el municipio a quienes lo pagan. Pensamos que es muy importante, más en el marco que están haciendo las provincias en términos de reducción de impuestos a los ingresos brutos. Si no logramos que los municipios también acompañen este esfuerzo, va a caer todo en saco roto, porque finalmente vamos a estar trasladando presión impositiva desde las provincias a los municipios. Así que
La tarea pendiente a partir de ahora es que toda esta ola de reformas baje un nivel más en las jurisdicciones de gobierno y llegue también a los municipios. Déjame, Nico, contarles a lo que hemos llegado de acuerdo entre la Nación y las provincias respecto al régimen previsional, porque esto lo van a tener todos, es impulsar, dadas las reformas propuestas en el régimen tributario y en el acuerdo fiscal entre Nación y provincias, una fórmula de movilidad de las prestaciones del régimen previsional público que se ajuste trimestralmente, garantizando aumentos por encima de la evolución de inflación. Esto es lo que acordamos Nación y provincias. Y también garantizar haberes equivalentes al 82% del salario mínimo vital y móvil para aquellas personas que hayan cumplido los 30 años de servicio con aporte efectivo. Y también, otro punto del régimen previsional, impulsar la eliminación de las inequidades generadas por los regímenes de las jubilaciones de privilegio. Estos han sido los 3 acuerdos a los cuales llegamos entre la Nación y todas las provincias. Va la comisión, ¿no? Sí, está escrito bien. Sí. No, pero estaba. Sí, ¿qué tal? Natalia Bacareza, de Diario BAE. El presidente hoy habló de empleo público y del nivel también de los salarios de las provincias. Pidió que sea razonable y equilibrado. ¿Hubo algún punto en la firma del acuerdo que tenga que ver con la baja del empleo público en las provincias? Y bueno, y también habló de la jubilación de privilegio. Es un punto que recién usted mencionó. Si podría también especificar un poco de qué se trata. En relación al empleo público, hay varios compromisos que están dentro del pacto, porque uno de ellos es la sanción de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que pone límites al crecimiento del gasto público por debajo, o sea que no puede superar el crecimiento vegetativo de la población, con lo cual eso modera el aumento neto del empleo público a una tasa cercana al 1% anual, cuando veníamos de muchos años en los cuales el empleo público venía creciendo entre 4 y 5% anual, muy por encima del crecimiento poblacional. Por el otro lado, hay una facilidad voluntaria para que las provincias que lo deseen puedan efectuar programas de retiro acordados voluntariamente con sus trabajadores. Esos son los puntos referidos al empleo público que se encuentran dentro del acuerdo. No sé si había algo más. Sí, el tema con respecto a las jubilaciones de privilegio, por supuesto hay derechos adquiridos para el pasado, pero para adelante tenemos que avanzar en Nación y provincias, en seguir puliendo y evitando que se generen situaciones inequitativas en términos de las jubilaciones que perciben exfuncionarios públicos simplemente por haber pasado un periodo corto de tiempo por la administración provincial, nacional o por la justicia, que son situaciones totalmente injustas con respecto al resto del sistema previsional, y vamos a trabajar en conjunto, Nación y provincias, para corregir estos aspectos. Última pregunta. Sí, Emiliano Russo, de Diario Popular. Por un lado quería volver a insistir, como preguntó un colega anteriormente, si la provincia de Buenos Aires, por la compensación al retirar la demanda por el Fondo del Conurbano, va a cobrar 65.000 millones de pesos hacia 2019. Queríamos saber si ese número es cierto. Y a los gobernadores presentes, con este tema que estamos hablando de la reforma previsional y de lo que pide Nación, ¿qué tuvieron que ceder para ajustarse a lo que demanda Nación en los regímenes previsionales locales? Gracias. Bueno, te contesto la primera pregunta. Efectivamente, hacia el 2019, la provincia de Buenos Aires empieza a recibir estos 65.000 millones de pesos ajustados por inflación, y me anticipo a contestar la otra pregunta también. No hubo ninguna cesión específica de las provincias por la modificación de la fórmula, inclusive la eliminación del artículo 104 del impuesto a las ganancias de alguna manera nos obligaba a modificar la fórmula de los haberes jubilatorios para que las jubilaciones no pierdan. Él dice la caja no transferidas. Las cajas no transferidas. de las cajas no transferidas.
Nosotros vamos a manejarnos con las provincias que no transfirieron sus cajas, financiando aquellos componentes del déficit que están armonizados con la política del ANSES. Y esto es lo que hemos acordado con los gobernadores. Muchas gracias. Gracias. Habrá mucho que analizar, ¿verdad? Cada uno de los detalles. Se los iremos contando. En nuestra edición de las 21 vamos a tener un amplio informe sobre el tema. Bueno, tiempo cumplido. Nos vemos mañana. Muchas gracias.